Hola, nosotros somos Juanita Montenegro. Alejandra Bedoya. Y Julián Hernández. Somos estudiantes de segundo semestre de Ecología. El subpáramo o bosque paramero pertenece a la zona en montaña alta, junto con el bosque alto andino y el páramo. Posee una altitud entre los 3.000 metros y 3.500 metros. Es una zona de transición entre el bosque montano y el páramo abierto. Su temperatura anual oscila entre los 6 a 7 grados centígrados. La precipitación de los páramos oscila entre los 600 hasta los 3000 milímetros por año. Existe una clasificación de páramo dependiendo de su precipitación. Los páramos secos tienen una precipitación de menos de 1200 milímetros por año. Los páramos húmedos tienen una precipitación entre 1770 hasta los 2350 milímetros y los superhúmedos entre 2950 a 3500 milímetros por año. Por otro lado, este ecosistema se presenta de una manera gradual, refiriéndose así en este caso a la ecoclina y de una manera abrupta, como sucede en los ecotonos, con una vegetación semiabierta de tipo arbustiva y arbórea, demostrando que existe heterogeneidad, riqueza y diversidad en las especies. La plasticidad fenotípica dentro del páramo, abordando también el subpáramo, es la capacidad que tiene un genotipo de expresar distintos fenotipos dependiendo de los cambios ambientales. Es importante resaltar que esta capacidad se observa o se mide en el individuo. La plasticidad de las plantas encontradas en alta montaña, donde se encuentra el páramo, presentan caracteres plásticos que responden a las extremas temperaturas que a lo largo del día pueden variar en rangos entre la temperatura de congelación hasta los 30 grados Celsius, al igual que temporadas de heladas o extremo verano. Esta plasticidad que presentan hacia la temperatura le permite a este tipo de vegetación establecerse entre el bosque alto andino y el páramo. Además, dependiendo de la plasticidad fenotípica que presenten, les va a permitir germinar en distintos rangos ambientales. Algo muy reciente que está pasando debido al cambio climático llamado paramización es un proceso en el cual la vegetación del páramo, que es bastante competitiva ya que no puede sobrevivir a altitudes más elevadas, comienza a descender hacia zonas de montaña más bajas y por procesos de selección natural, los individuos con mayor adaptabilidad a la permanente temperatura del nuevo ecosistema se propagarán con mayor facilidad. Sin embargo, esto no debe verse como algo positivo, pues se pueden presentar una gran pérdida de biodiversidad de las especies locales del bosque andino, también alto andino y de valles altos, debido a la competencia que representa la propagación de estas especies que habitan en el páramo. Las adaptaciones de las plantas del páramo abordando el subpáramo son respuestas a las condiciones climáticas que están expuestas y también a los factores limitantes para el crecimiento vegetal de ellas. Algunas características como las xeromorfas les ayuda a las plantas a tener adaptaciones estructurales para evitar la pérdida de agua por transpiración. También tenemos que tener en cuenta un factor muy importante en este ecosistema, donde en el suelo y en la atmósfera hay una gran cantidad de agua. Para ello, algunas especies de plantas tienen sus hojas reducidas y rígidas, escamosas, gruesas o cubiertas por una capa de pelos. Estas adaptaciones se deben a la necesidad de soportar la velocidad del viento a las fuertes temperaturas que pueden oscilar entre 2 hasta 30 grados centígrados y el congelamiento del agua en el suelo por las temperaturas bajas. Algunas de las adaptaciones son: unas plantas pueden presentar hojas filiformes como la macoya, las cuales tienen una gran capacidad de capturar el agua por la humedad en el ambiente, pero también está presente la disposición vertical de sus hojas. Esto les ayuda a evitar la intensidad de los rayos solares, el calentamiento de ellas y sobre todo la transpiración. Mientras tanto que algunos árboles enanos y arbustos pueden aumentar el número de sus hojas para tener copas densas y le ayuda a soportar los vientos fuertes a los cuales están expuestos. Las adaptaciones al estrés vegetal en torno a las condiciones ambientales a las que responden las plantas de alta montaña es uno de los principales delimitantes de la vegetación que se encuentran en cada zona, ya sea subpáramo, páramo o superpáramo, puesto que dependiendo de las adaptaciones que ellas posean, podrán establecerse en una altitud específica, pero no más allá de esta zona.
Debido a las condiciones adversas que presenta el páramo, como las bajas temperaturas, el congelamiento de agua del subsuelo, la baja fertilidad del suelo, fuertes vientos y la falta de precipitación en algunas temporadas, la vegetación encontrada allí tiene mecanismos de resistencia a las variaciones ambientales que se pueden presentar. Unas de estas respuestas al estrés son la acumulación de solutos para evitar el congelamiento intracelular, el endurecimiento de las hojas para protección de los estomas, detención o interrupción del crecimiento de la planta. Es también por esta razón que la vegetación encontrada aquí no es arbórea ni tiene gran altura, y la disminución de la tasa transpiratoria de las hojas. Al hablar de germinación se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Una de ellas es la disponibilidad del agua, la cual es baja en este ecosistema. Por lo tanto, la vegetación predominante posee una baja evapotranspiración. Como se mencionó al principio, la temperatura del páramo y el subpáramo en general es muy baja. Por lo tanto, ocurren muchas veces ciclos de congelamiento y descongelamiento que generan barreras reproductivas en procesos que conocemos como polinización, dispersión y germinación de las semillas. Otro de los requerimientos, como ya mencionamos, es la luz. En el caso de las especies pioneras que se encuentran dentro del páramo, tienden a producir una gran cantidad de semillas pequeñas con una germinación retrasada, de tal manera que cuando hay un rayo de luz o un claro, estas detectan esa luz y ahí inmediatamente se dispara la germinación. La respuesta a esta luz se da por medio del fitocromo, que es uno de los receptores fisiológicos de la luz en las semillas. En relación al páramo, tomamos como referencia a María Argenis Bonilla de la Universidad Nacional, la cual estudia dos especies en específico, la Speleopsis corimbosa y la Speletia grandiflora, del páramo Mata Redonda en Cundinamarca, Colombia. Se encontró entonces que había una correlación entre el potencial hídrico de las hojas con el potencial hídrico de la atmósfera y a esto sumado la temperatura del ambiente. Con esto se halló que el potencial hídrico tenía valores significativamente más negativos que las plántulas jóvenes con respecto a aquellas plántulas adultas. El potencial hídrico foliar fue más negativo en la época seca que en la época húmeda. Sin embargo, no se encontró correlación entre la fluctuación y el contenido foliar de los azúcares reductores o prolina. Como conclusión, sí podemos afirmar que aquellas plantas que viven en ese lugar del páramo han desarrollado alguna clase de mecanismos fisiológicos, anatómicos y bioquímicos que les permiten sobrevivir al ambiente. Debido a las condiciones ambientales del páramo, este ecosistema tiene un suelo muy particular. Partiendo porque están sobre sedimentos recientes de origen glaciar, este ecosistema presenta una gran acumulación de agua que produce alteraciones químicas en los nutrientes del suelo. Además, las bajas temperaturas del páramo alentizan el proceso de descomposición de material vegetal y la formación del suelo. De por sí, el suelo del páramo es bastante pobre en nutrientes, posee muy bajas cantidades de fósforo relacionado con reacciones de transferencia de energía. Por ende, la existencia de microorganismos, edafofauna, hierro y aluminio tienen gran importancia en estos suelos, puesto que ayudan con la descomposición del material orgánico, la absorción y captura de nutrientes que también se realiza con ayuda de las micorrizas, humificación y fijación de nitrógeno. Además, tienen una morfología foliar que les permite acumular las hojarascas para reciclaje de nutrientes. Dado que las hojas son el órgano principal para hacer el proceso de fotosíntesis, el área foliar es de suma importancia para la captación de agua del suelo y dióxido de carbono de la atmósfera. Junto con los rayos solares le ayudan a que la planta pueda fabricar sus nutrientes, además pueda sintetizar glucosa y al final pueda liberar oxígeno al medio. Sin embargo, por las condiciones climáticas dadas en el páramo y subpáramo, varias plantas que tengan un déficit de rigidez en los tallos, puede que estos se fracturen por los vientos fuertes y afecten la capacidad de absorción de los rayos solares para su nutrición y además afectar el proceso de la fotosíntesis. También se tiene que tener en cuenta que a medida la altura aumenta hay una dificultad de llevar agua a las hojas más superiores, por lo que la planta entra en un estado de embolismo. Esto hace que las plantas produzcan unas burbujas de aire en los conductos de savia y por ende cierren sus estomas para evitar la pérdida de agua por transpiración o haga proceso de fotosíntesis y con ello el crecimiento de esta.
Mas sin embargo, al tener las plantas una disponibilidad de agua tanto en el suelo como en el ambiente, se puede resolver este mecanismo adaptativo. Dentro del ecosistema páramo podemos encontrar plantas C3 y C4, como se ven en pantalla. Estas se ven afectadas frente al cambio climático y el aumento del CO2 en el aire, debido a que tienen un efecto directo sobre el crecimiento que tiene la planta y la competencia de ellas por el espacio. Al aumentar este CO2 en el aire, las especies C4 se ven en una situación negativa de competencia todavía más extrema que podría provocar su desaparición. Con un bajo contenido de CO2 del aire, las plantas C4 pueden tener una ventaja sobre las plantas C3. Según un estudio realizado por la Universidad de Rosario sobre evaluando caracteres funcionales de plantas en páramo y su relación con factores climáticos, podemos indicar que hay dos factores limitantes más importantes que son la precipitación y la temperatura. Tenemos que tener en cuenta que las precipitaciones pueden oscilar entre unos 600 hasta 3000 milímetros por año. Este factor limitante se puede relacionar a la apertura estomática, el ingreso de nutrientes a la planta y la transpiración. Por otro lado, este factor, como la temperatura, tiene un impacto sobre el desempeño del aparato fotosintético y la respiración, pero también tendría una relación mientras que a medida que aumenta la temperatura durante el día, tiene pocas posibilidades de que congele la planta. También se encontró que la densidad de la madera en los páramos son altas, porque las plantas son más estables con el tallo y el tronco resistente. Esto se debe a la adaptación que surgió por parte de los fuertes vientos. Sin embargo, en los subpáramos la estructura foliar es más resistente, con mayor crecimiento y con estructuras densas y duraderas. Esto es una respuesta para que la estructura foliar pueda perdurar en este ecosistema y no tener que producir más follaje para no perder nutrientes. La vegetación del páramo presenta unos procesos de respiración bastante interesantes, muy relacionados con el tamaño de las plantas, pues en primera instancia hay que tener claro que la vegetación que encontramos en el páramo es en su gran mayoría especies de sol. Esto debido a que la posición del páramo en la montaña recibe directamente la radiación solar. Además, como la vegetación no es arbórea ni tiene gran altura, no hay posibilidad de causar sombra sobre otras especies. Este es un factor clave para comprender la importancia de la respiración en las especies de alta montaña y páramo. La presencia constante de nubes o neblina en este ecosistema reduce el proceso de captación de luz para realizar la fotosíntesis en un 63%. Sin embargo, los procesos de respiración casi no presentan una afectación significativa por este factor, únicamente una reducción del 10%, debido a que la respiración nocturna de las plantas no necesita de radiación solar, ya que lo que hacen en este proceso es absorber oxígeno y expulsar dióxido de carbono. Por esta razón, podemos comprender que la vegetación paramera no tiene una ganancia ni captación de carbono considerable, lo que influye en su crecimiento y también en el balance de carbono de esta zona altitudinal.